Hola a todos, muy buenas tardes. Es un gusto contar con su presencia en esta sesión de capacitación con el tema llenado correcto de ST7. Como saben, es un tema clave para la adecuada gestión de riesgos de trabajo y el cumplimiento ante el IVA. Y para esto contamos con la presencia de la doctora Cecilia Díez Martínez, quien es una especialista en salud ocupacional que nos compartirá su experiencia y recomendaciones prácticas para fortalecer nuestros procesos. Gracias a todos por conectarse a esta capacitación y doctora, te cedo los micrófonos. Me encanta dar estas pláticas para poderles ayudar, sobre todo a tener más conocimientos o reafirmar los que ya tienen. Este tema es súper interesante porque oímos mucho ya cuando entramos a una empresa de los famosísimos formatos ST. En específico, ahorita vamos a hablar del ST7 porque es un tema súper amplio y la realidad es que en nuestra carrera puede ser que sean licenciados en enfermería, auxiliares técnicos, médicos, no nos enseñan esto. Es muy rara la facultad que sí lleva la parte de medicina del trabajo y algunos tenemos la experiencia cuando hacemos prácticas en el IMSS o porque lo vemos, ¿no? Incluso ahorita está muy de moda el que te dan el formato S3 en llenado de formatos. Es algo que yo les aseguro que en esta hora, si ponen atención, les va a traer un gran beneficio en habilidades sencillas de cómo indagar y cómo hacer el correcto llenado. Lo vamos a dividir en estos rubros. Primero vamos a ver qué es una ST7, cómo se llena el formato, cuál es la base legal de una incapacidad, porque al final todo esto nos lleva a incapacidades, los criterios de clasificación de las incapacidades, qué se puede y qué no se puede hacer con personas incapacitadas, cómo dar un seguimiento adecuado a las incapacidades y la trazabilidad, bitácoras y control documental. Cada empresa es diferente. Lo que no es diferente es el saber qué es una ST. La ST es un documento médico legal. Yo les digo que en lenguaje coloquial, imagínense que una ST es como un juicio. Es un juicio donde el trabajador va a decir su verdad, el médico que lo atendió va a decir su verdad y nosotros como empresa vamos a decir nuestra verdad y al final el médico de medicina del trabajo nos va a decir en base a estos tres testimonios lo que él cree que es la verdad. Algo muy importante y de lo que quiero partir. En ninguna empresa se vale o les van a pedir que mientan. ¿A qué me refiero con mentir? Si tú estás en turno y tú recibes a un empleado y te llega con una herida en la mano y tú sabes que entró bien porque en teoría no debería de entrar sangrando y te llega con unos compañeros que dicen, es que nosotros vimos cómo se zafó esa manivela y le cortó, ¿no? O sea, tiene una simple herida. Estamos de acuerdo todos que eso es un accidente de trabajo. La empresa tiene dos opciones. La empresa lo puede atender de manera particular y usará su protocolo interno para pagarle y ahí no nos metemos nosotros. El tema de hoy es ver qué va a pasar si yo estoy viendo que sí se accidentó o a lo mejor fue en la noche y estaba una de mis enfermeros o una de mis enfermeras, pero es evidente, hubo testigos, incluso hay grabaciones de cámaras que ocurrió. En este caso, pues no va a haber su verdad y mi verdad y la verdad del otro, ¿no? Sí podríamos entrar más a investigar a ver si fue intencional, si fue un descuido, etcétera, pero a lo que voy, es un accidente que ocurrió en el momento del trabajo. Para eso son estos formatos. También hay veces que no necesariamente son cosas que ocurran ahí y se necesita más capacitación en investigación de accidentes para llegar a este punto. Lo que hoy vamos a ver es solo las ST7, que es cuando ya el trabajador, yo empresa o él decidió ir al IMSS y reporta que tuvo un accidente. Este documento nos va a servir para ver si sí o si no es un probable riesgo de trabajo ante el IMSS. Y ahorita ya les dije la palabra clave. Quiero que me digan cuáles son los riesgos que yo puedo encontrar en una empresa, en una operación. ¿Qué riesgos podemos encontrar? Por ejemplo, uno son los riesgos químicos, ¿no? Todas las sustancias que hay. En el servicio médico nosotros tenemos alcohol, deberíamos de tener la hoja de datos de seguridad del alcohol porque es un riesgo químico. ¿Qué otros riesgos hay en las empresas? Muy bien, Cristian, ergonómicos, Laura Liliana, riesgos eléctricos, mecánicos, físicos, exacto. Perfecto, gracias, José Alfredo, Alan. Sí, todos esos que me mencionan ahí son riesgos, ¿va? Ahora, quédense con ese concepto de riesgos y vamos a ponerlo a un lado,
porque lo que ahorita vamos a ver son, muy bien, Ramses, riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, eléctricos y mecánicos. Excelente. Ahora, ya tenemos ese concepto como los riesgos que hemos aprendido, que incluso nos sirven para hacer nuestro diagnóstico de salud. Vamos a ponerlo a un lado porque ahorita vamos a ver para el IMSS qué es un riesgo. Para el IMSS, los riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo, ¿va? Este concepto es exclusivo para la ley del Seguro Social y del IMSS, así se define. Para el IMSS son los accidentes y enfermedades a que está expuesto un trabajador. Por eso les dije que era importante que ahorita diferenciáramos los dos conceptos. Nosotros tenemos que ver muy bien que cualquier accidente, o sea, un accidente le puede ocurrir a cualquier persona y hasta en la operación más segura, pero para eso nos tienen ahí en la planta, ¿va? Porque lo primero por lo que existe un enfermero o un paramédico industrial o un médico en empresa es para prevenir. No sé si en enero que tuvimos la otra charla se los comenté, pero yo tengo la firme idea de que si en México se lleva cada vez más en serio la salud ocupacional, vamos a disminuir el número de pacientes que llegan infartados, con insuficiencia renal crónica, con amputaciones, etcétera. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la prevención. Esta plática no es de prevención, pero sí quiero que entendamos que por mucha capacitación que demos, los accidentes pueden ocurrir. Y en general consideramos accidente, como lo dice la definición, a toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior, o la muerte producida en ejercicio con motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que dicho trabajo se preste. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a una planta y yo tengo una actividad por hacer, puede fallar la máquina, puede ser que a mí se me olvide cómo era el trabajo y esto provoque un acto o una condición insegura que me lleve a tener un accidente. El 99% de los accidentes son prevenibles si se controlan las condiciones y los actos inseguros, ¿va? Pero al final todo depende de un ser humano, de una persona que detecte esto, ¿sí? Vámonos a la parte de que ya ocurrió el accidente, ya entendimos la definición. Todo esto al final hace que el trabajador se vea expuesto a una serie de sucesos que van a estar o no relacionados con su trabajo. ¿A qué me refiero? Yo puedo tener a una empleada que su trabajo es estar sentada poniendo etiquetas, pero si ella me dice, ¿sabes qué? Ceci, me corté con un cúter y empezamos a indagar, ¿por qué te cortaste con un cúter? No es lo mismo, me corté con un cúter porque estaba ayudando a hacer una decoración en la oficina. Ah, me corté con un cúter porque quise abrir una caja de una papelería que me llegó con etiquetas o me corté con un cúter porque me corté con un cúter. Yo no tengo un motivo, no les sé dar una explicación, no hay una relación a mi actividad y por eso entra esta parte de que ustedes tienen que aprender a identificar que en realidad el trabajo de la persona, ¿sí? Es fácil cuando en verdad es un accidente real y no hay una doble intención, es decir, no hubo algo provocado. Por eso también esta parte de las investigaciones no las hace solo un médico. Aquí es muy importante que aprendan algo. Tengo muchos colegas que les van a decir, la ST7 la tiene que llenar a fuerzas el doctor. La realidad es que no es cierto. ¿Por qué? Uno, no en todas las empresas hay médicos. Dos, en la gran mayoría de las empresas la acaba llenando seguridad o recursos humanos. Y tres, cualquier persona puede tener la capacitación adecuada siempre y cuando tenga acceso a la información. ¿Qué información? Relación del trabajo, el daño que se produjo, una hoja de reporte de hechos, incluso algún reporte fotográfico. Y además en la investigación tengo que ver si lo que le causó, si es coherente con el efecto que hubo en el cuerpo, o con la perturbación o con la lesión y coinciden en tiempos. Muchas veces nos pasa, sobre todo más con la parte de enfermedades laborales, que tenemos gente que llega el lunes y nos dice a la mitad de la jornada que tiene lumbalgia, que la lumbalgia es porque estuvo cargando cajas muy pesadas, pero cuando ustedes ya se ponen a investigar, pues las cajas muy pesadas son de 2 kilos.
Y 2 kilos, si nos acordamos, no entra en la definición de una carga para el manejo anual de cargas, que estas deben ser mayores a 3 kilos. Entonces, y oye, ¿cuántas cajas cargaste? No, pues una cada hora, ¿no? Por eso me duele la espalda. Entonces, aquí viene esta parte de, oye, no, una caja de 2 kilos que la muevo 5 metros de una estación de trabajo a otra, no me va a provocar una lumbalgia. Esta es la parte donde entramos como investigadores. De hecho, es muy ad hoc con nuestra formación. Cuando nos forman en la parte del sector salud, nos van a formar para ver, para escuchar, incluso para oler y a tocar. Lo mismo vamos a venir a hacer cuando es una investigación. Por eso es importante que tengan todas las versiones y absolutamente todos los reportes necesarios para hacer el correcto llenado. Y por lo tanto, no siempre van a ser ustedes. Podemos enseñar al personal de enfermería, incluso a los paramédicos, a hacer un correcto llenado. Además, tenemos el concepto de enfermedad de trabajo. La enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo. Es lo que les comentaba. Cuando son un accidente, sí tenemos como muy evidente la lesión. Cuando es una enfermedad de trabajo, podría ser un poco más complicado tener acceso a esta parte de qué tanto es verdad, ¿no? O sea, una lumbalgia es más la parte de ver si voy a hacer una exploración, pero no necesariamente tengo que ver los músculos paravertebrales inflamados para que en verdad la persona tenga una lumbalgia. A lo mejor voy a su lugar de trabajo y veo que en verdad está cargando cajas que pesan 35 kilos y además tiene que moverlas cada 5 minutos y es en una distancia de 100 metros y no tiene ninguna herramienta para trasladarlas. Entonces, no necesito evidencia. ¿Por qué? Porque yo sí estoy viendo que su actividad física sí puede estar relacionada. Y es mi deber como médico o como enfermero realizar las observaciones al personal de seguridad pertinente para que antes de que haya esta enfermedad y antes de que me llegue un ST9 puedan adjudicárselo a la empresa. Es mi deber prevenir, pero al final quiero que sepan que sí existen. Es eso, todas las enfermedades articulares de hombros, sobre todo la gran mayoría van a ser musculoesqueléticas. Las enfermedades también hay, porque la industria es muy amplia, todas las enfermedades, pérdida de audición, en el sistema respiratorio, incluso en piel por contacto con sustancias. O sea, el campo de enfermedades laborales es súper grande y van a ser todas las que estén consignadas en la Ley Federal del Trabajo. Las listas se actualizan constantemente. Por eso es importante que nosotros nos mantengamos al tanto de lo que se va publicando en la ley o en el diario oficial de la Federación para tener la información fidedigna de cuáles son las nuevas enfermedades de trabajo que van surgiendo o van siendo reportadas ya ante la Ley Federal del Trabajo. Súper importante. No todo es, ay, se cortó y como fue en el trabajo y todos lo vieron, sí es. Hay algo que se llaman excluyentes. Son cosas que si se comprueban, nos pueden llevar a que la persona accidentada, su lesión sea considerada como no de trabajo. Mucho ojo, el hecho de que ustedes tengan una ST7 nunca va a ser garantía de que se va a ser calificada como de trabajo. Como ya les comenté, esto es como una especie de juicio, entonces necesitamos esperar el veredicto del médico del trabajo. Las excluyentes están muy bien escritas en la Ley del Seguro Social y en la Ley Federal del Trabajo y nos dice que son, si la persona está en estado de embriaguez, obviamente esto no solamente, a veces ni siquiera la persona pareciera que está en estado de ebriedad, pero sus niveles de alcohol sí lo dicen. Esta parte es muy cerrada. Necesitamos pruebas, no solamente una prueba de alcoholímetro. Normalmente cuando hay este tipo de situaciones se pide o se sugiere también pruebas con laboratorios externos para comprobar el estado de embriaguez, y para todo esto ustedes ya tienen que tener previo y recursos humanos todos sus consentimientos informados. Eso es como parte súper básica de sus expedientes. Muchas veces ni siquiera los tienen en servicio médico los consentimientos informados, pero sí tendrían que estar en el expediente del empleado, ¿va? Otro excluyente
es que esté bajo la acción de algún psicotrópico, narcótico o droga enervante, salvo que exista en verdad una prescripción médica por un médico titulado y cuando el trabajador no les avisa que toma un medicamento, también esto es algo que la empresa puede utilizar como un excluyente. Por eso es súper importante que tengan todos sus exámenes de ingreso y periódicos siempre firmados por el empleado, porque de esta manera ustedes van a consignar ahí el trabajador no toma ningún medicamento o no toma ninguna sustancia indicada por un médico y firma nuestro trabajador. Esto nos sirve mucho, ya que hay muchas personas que mienten en el examen de ingreso con tal de poder entrar a la empresa, pero si llegaran a tener algún accidente, esta parte de la mentira al momento de hacer su examen médico de ingreso hace que la empresa tenga esta manera de defenderse para que no sea un accidente de trabajo, ¿va? Otros excluyentes es si el trabajador lo hace de manera intencional o si se puso de acuerdo con otra persona. Obviamente esto requiere de unas investigaciones realmente tipo de detective privado, pero lamentablemente sí llega a pasar. O sea, hay casos donde la gente llega incluso a amputarse algún dedo o alguna otra parte del cuerpo con tal de posteriormente cubrir o recibir una incapacidad parcial, ajá, o una incapacidad total. Por eso es súper, súper importante tener bien identificados y con sus exámenes anuales a todos nuestros empleados para mantener una correcta comunicación, aunque no es algo que les garantice que alguien en su operación pudiera tener algún problema que lo lleve a autolesionarse, ¿va? Si la incapacidad o siniestro es el resultado de una riña o un intento de suicidio, también es un excluyente para que no sea de trabajo. Este es muy evidente. Sí se ha llegado a dar en las empresas, sobre todo la riña, donde acaba alguien más lastimado que el otro, y pues con la ayuda de testigos y de diferentes cartas aclaratorias, se puede hacer válido como excluyente. Y por último, si el siniestro resultado de un delito intencional del que fue responsable el trabajador asegurado, es decir, yo mismo saboteo una máquina o yo mismo me pongo enfrente del montacargas, lo llega a hacer la gente, sí, por ignorancia y en un sentido de desesperación, a veces también puede ser por alguna enfermedad mental, pero al final si se logra comprobar con cosas objetivas, el seguro es muy estricto, tampoco es nada más de, yo digo que se puso intencionalmente. Tiene que haber en verdad testigos o grabaciones de cámaras para que se pueda usar este alegato. El ST7 les dije es como un juicio. Es una hoja que tiene un frente y una parte posterior o un reverso. En el frente, en la primera parte de la hoja que les estoy señalando, va a poner el trabajador su versión. Luego, en la mitad de abajo, va a venir el doctor. Escuchó que le dijo el empleado cómo se siente, qué estaba haciendo, a qué hora, etcétera, y también lo que vio, si hay lesiones, todo lo que es signos vitales, su diagnóstico probable y tratamiento. La parte posterior es la que más nos va a impactar. Ahorita lo vamos a ver detenidamente cada sección, pero la parte superior es la parte donde la empresa da información y lamentablemente es muy pequeñita la parte para ponerlo aclaratorio o nuestra versión. Por lo tanto, aquí es donde entra el poder agregar otro documento, carta aclaratoria, carta de hechos. A veces cada empresa tiene un nombre diferente. Lo más general es llamarle carta aclaratoria para completar la versión de lo que nosotros tenemos que platicar. Y finalmente, en la parte posterior abajo es donde ya el médico del trabajo, con la información del trabajador, la del médico del IMSS que lo atendió y la de la empresa, va a emitir su veredicto de si es o no es una enfermedad o accidente de trabajo. Sobre todo un accidente. El ST7 recordemos que es para accidentes. Pasa mucho, no sé si ya les tocó, que aunque sea una enfermedad, no lo reportan en un ST7. Eso no es un excluyente. Ustedes respóndanlo igual, por favor. Es súper importante que nunca dejen de responder un ST7. Si por alguna razón ustedes lo responden y el representante le no quiere firmarla, esa ya es responsabilidad de la empresa.
Y como les dije el mes pasado, ¿qué hacemos si yo como médico o enfermero o personal de salud ya hice mi parte y la empresa no quiere? Mando un correo donde aviso que yo ya hice mi parte y que quedo en espera de la firma o quedamos en espera del sello para entregarlo al trabajador. Pero dejen evidencia, por favor, dejen evidencia de que ustedes sí hicieron esta parte de el llenado, que era lo que les tocaba, y copien al responsable o a su cliente o al encargado de seguridad o RH al que ustedes les reportan, solo para que sepa que ya no está en sus responsabilidades el siguiente paso, sino el de alguien más. Vamos a ver un poquito de información que créanme que sí es muy básica, pero importante revisar. Lo primero que tienen que checar es que esté bien la razón social de la empresa. Les voy a poner ejemplos de a qué me refiero con la razón social. Por ejemplo, la empresa de cereales Kellogg's ya no es Kellogg's, ahora se llama Kellanova, de hecho ya no va a ser Kellanova porque la compró Mars, pero esos son nombres comerciales. Los empleados de Kellogg's trabajan para diferentes razones sociales. Una razón social de Kellogg's se llama Golex Servicios. Entonces, en una incapacidad no debería de llegar aquí el que diga Kellanova o Mars, debería de decir Golex Servicios. Por lo tanto, la primera responsabilidad de ustedes, estando en un servicio médico, es tener bien claro, de preferencia con una copia de la tarjeta patronal, cuál es la razón social o razones sociales para las que trabajan los diferentes empleados de la empresa para la que ustedes prestan un servicio. Súper importante. Yo sé que muchas veces parece como muy lógica, pero a veces no. O sea, a veces la empresa como esta de Kellogg's tiene el nombre más común, pero la razón social va diferente. Y si no está bien colocada, esto es un motivo para decirle al trabajador, toma tu incapacidad, que te la cambien en el IMSS o que la corrijan, pero ustedes no la pueden corregir, la tiene que corregir el doctor del IMSS y luego me la regresas. Adicional, tienen que checar que esté bien la dirección de la empresa, completa con calle, número, código postal, teléfono y el registro patronal. El registro patronal es como una CURP, pero para empresas. Entonces, estos datos ustedes a cada empresa a la que vayan tienen que tenerlos súper claros para que no haya ningún problema de que esté mal registrada esa ST7. Si no hay ningún problema aquí, seguimos revisando datos. Número de seguridad social del trabajador, su nombre, que esté bien apellido paterno, materno, y por esto es importante que ustedes siempre tengan mínimo una vez al mes actualización del headcount de todas sus empresas. ¿Por qué mínimo una vez al mes? Les va a servir para tener incluso el patrón de exámenes periódicos que deben de hacer y para revisar en caso de tener un ST7 cuáles son los datos correctos de nuestro empleado. También, ya que tenemos eso, que todo quedó súper bien, tenemos que revisar que en verdad coincida la fecha que el trabajador dijo, esta parte va aquí, en que ocurrió su accidente y la fecha en la que fue a consulta. No se vale que si el trabajador se accidenta ahorita a las 5 de la tarde y ustedes ahorita lo mandan al IMSS porque a lo mejor, vamos a poner algo medio grave, ¿no? Se cayó y trae una probable fractura de radio e incluso trae deforme, ¿no? E incluso lo llevó el de seguridad a urgencias. El de seguridad llega, deposita a su paciente en la sala de urgencias, pero como no se va muriendo, se va a tardar, y el de seguridad lo deja. Y a lo mejor a nuestro empleado también se le hace fácil decir, ay, no me van a atender ahorita, yo me voy a dormir a mi casa y mañana regreso. Esas partes tienen que coincidir. El empleado se tiene que quedar ahí hasta que lo atiendan o en el servicio particular, pero si al final ese empleado va a requerir una incapacidad larga y va a requerirse al IMSS, lo mejor es que así como ocurre el accidente, así se vaya al IMSS, para que evitemos que haya una incongruencia justo en esta parte de que esté relacionado el trabajo con el tiempo en que ocurrió y el tiempo en que se presentó. Por eso es importante que siempre que ocurra un accidente en sus empresas, llenen su formato de reporte de hechos, formato de accidente o como ustedes le llamen particularmente en cada empresa. También el mecanismo de lesión que sea realmente el que ocurrió y que sea congruente. Si mi empleado tuvo esa fractura de radio porque se cayó de las escaleras y metió el brazo y se pegó con el barandal, no debe de ir al IMSS a decir que se fracturó el radio porque metió la mano en una máquina.
esa parte también ya es una incongruencia que podría hacer que el trabajador pierda su derecho a cobrarla como de trabajo. Y el médico tiene que describir en verdad las lesiones. Si hay más o menos, esta parte tiene que coincidir con su reporte de hechos. ¿Esto qué quiere decir? Todo el personal que ustedes tengan, yo sé que la mayoría de los médicos trabajamos en horario mixto o primeros turnos. Sí hay médicos en segundos y terceros turnos, pero la mayoría lo cubre enfermeros. Entonces, asegúrense de que nuestros compañeros enfermeros y enfermeras, para que ustedes puedan dar un adecuado seguimiento al llenado de su ST7 generado. En la parte del reverso, en la parte posterior, tenemos que volver a poner varios datos. Ojo, siempre sáquenle copias. Sáquenle mínimo 2 copias a un original y hagan su primer llenado sobre este formato en copia y con lápiz. Es muy importante que se haga con lápiz sobre la copia, o lo puede hacer con pluma, pero para que esto lo corroboren bien la información del registro patronal, aquí, del registro patronal, actividad o giro que está consignado en la tarjeta de registro patronal del IMSS. Esa tarjeta de registro patronal es como una credencial de lector, pero para las empresas ante el IMSS, ¿va? Y ahí va a venir esa actividad o giro. Luego van a poner bien el registro patronal, aquí, la dirección de la empresa, la colonia, código postal, teléfono, correo electrónico. Pregunten en su empresa a quién quieren que le llegue cualquier notificación. Puede ser el encargado de seguridad, puede ser el correo del servicio médico, el de RH, pero pregunten. Y ya luego los datos del trabajador. Verificar y poner bien el número de seguridad social. Las ST7 actualmente ya no te piden que pongas el salario. Ya tiene varios años que ya quitaron este rubro. Este rubro ya va aparte. Lo que sí es muy importante verificar es si en verdad el evento ocurrió ahí. Y les voy a platicar qué casos pueden ser. Hay personas que nos llegan el lunes con un ST7 por un esguince de tobillo. Entonces ustedes se van a sus reportes de hechos y ven que no hay nada y le preguntan, vamos a ponerle a Juanito, nuestro paciente. Ya Juanito el lunes a las 7 y les dice, oye, aquí está mi ST7 porque el viernes me esguincé. Cuando estábamos saliendo de aquí me esguincé el tobillo, pero pues ya no le dije a nadie porque me dio pena. Y ustedes preguntan, oye Juanito, ¿y quién te vio? No, pues nadie. Es que ni alboroto hice porque me caí, entonces me daba pena que se burlaran de mí. Oye, ¿y a quién se lo reportaste, Juanito? No, pues a nadie. Oye, ¿y en qué área estabas? Uy, estaba justo saliendo de los baños, ahí no hay cámaras, oiga, entonces no hay videos, nadie me vio y a nadie le dije. Con esta situación del Juanito que se esguinzó, dice él, el viernes saliendo de turno, que no le reportó a nadie, no hay videos y nadie lo vio. ¿Creen que sea un accidente de trabajo? No, exacto. No, Ramses, no, Samantha. Evelyn, no, no es. No es y les voy a decir por qué. Porque en verdad cuando nos caemos, quiere meternos un gol José Alfredo, exactamente. Y pasa muchísimo. Ahorita vamos a ver por qué, pero se los adelanto. ¿Por qué quieren meternos un gol? ¿Por qué quieren que sean un accidente de trabajo? Porque la enfermedad general les paga su sueldo al 60% y a partir del cuarto día. En cambio, el accidente de trabajo les paga su sueldo al 100% desde el día uno. Entonces, mucha gente, muchos de sus accidentes de el fútbol el fin de semana, a lo mejor en los fines de semana se dedican a hacer algún trabajo de construcción, venden tacos o algo así, y no nos quieren decir y le quieren echar la culpa al trabajo y es el argumento de pues nadie me vio, a nadie le dije y no hay cámaras. ¿Va? Miren, todos estuvimos de acuerdo. Muchas gracias, Reina, Mónica, Minerva, Shaira. En efecto, no es. Créanme que cuando es un accidente de trabajo, la gente se entera, la gente grita, la gente le duele y nos damos cuenta. Entonces, esta es la parte donde no es que vamos a mentir, simplemente no es correcto que el empleado le quiera ver la cara a la empresa porque no es un accidente de trabajo. Entonces, en estos casos hay varias cosas que podemos escribir. Podemos escribir, no reportó, porque aquí dice fecha y hora en que ocurrió el accidente. Podemos poner no reportó o no aplica, pero se pone así en todo lo largo de las casillitas. Cuando suspendió labores, no suspendió o no aplica. Y en esta parte de aquí podemos poner una línea que atraviese todas las casillas o no contestar nada. Ahorita les voy a enseñar otra imagen.
Si fue como el caso del Juanito que nos quiere decir que se esguinzó, pero nadie lo vio, podemos poner aquí simplemente se desconoce. Y, hijo, les voy a entrar en una parte bien controversial, porque una vez, justo el doctor que se le encargaba de medicina del trabajo aquí del IMSS, nos decía, no empiecen con la leyenda refiere el trabajador que, porque una investigación no se basa solo en la que la gente refiere. No está mal que lo pongan, si es un buen inicio de argumento. Pueden también iniciar tal cual con el día tal a tal hora, el trabajador Juan refiere que saliendo de los baños se esguinza, pero no avisó a nadie, no hubo ningún testigo, no hay cámaras ni videos que lo demuestren, por lo tanto, no hay relación causa-efecto relacionada con el trabajo. O, como dice aquí, el trabajador no reportó, por lo que la empresa no cuenta con información que valide que hay una relación causa, efecto, trabajo, daño. ¿Por qué? Siempre, 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 siempre las empresas van a tener riesgos. Todos en el momento en que dejamos nuestra casa corremos el riesgo de no regresar igual. Los trayectos son otro tipo de accidente de trabajo que ahorita vamos a ver, pero ahí la empresa no tiene ninguna obligación. O sea, la empresa no puede controlar, a pesar de que contrate un sistema de transporte, no lo puede controlar. Pero todo lo que ocurre en la empresa sí. Entonces, lo que esté en sus manos, siempre traten de controlarlo, y lo que no, se va a tener que dejar muy en claro con esa leyenda. El trabajador no reportó y no hubo testigos, por lo tanto no hay relación causa, efecto, trabajo, daño que relacione su lesión a su actividad laboral. Igual hay otra sección donde nos dice quién fue el que se enteró. Si fuera este caso de Juanito, ponemos no reportó. ¿Qué pasa si es un accidente real? Vámonos a la otra línea de tiempo donde Juanito sí se accidentó, se aventó un grito bien bueno, llegó un compañero, lo vio incluso con todo el pie todavía todo luxado o todo hiperextendido más bien, le ayudó a levantarse y, híjoles, fue un esguince de segundo grado y se empezó a inflamar a los pocos minutos, le avisaron al supervisor, detuvieron su transporte, vieron que mejor si dejaban ir al transporte y se quedó con el supervisor servicio médico, ahí tenemos toda la evidencia. Entonces, el testigo va a ser, pueden poner, aquí no afecta en nada, ¿eh? Pueden poner al compañero que lo auxilió, o al de seguridad que lo atendió, o a la persona de servicio médico que lo atendió. Igual se tiene que poner la fecha, aunque parezca lógico, y la hora a la que fue el reporte. Si fuera como el caso del Juanito malvado, que quedamos que nos quiere meter un gol, vamos a poner no reportó, como dice aquí, o no aplica. Igual si no hay testigos se pone no testificó nadie o no aplica, ¿va? Nunca me dejen espacios vacíos porque se presta que alguien más los pueda llenar con algo a conveniencia de esa persona. Y aquí viene un juego muy importante de confianza. En muchas empresas incluso ni siquiera permiten que el trabajador regrese la ST7 al IMSS. En el 90% de las empresas sí, porque al final el trabajador, después de que ustedes van llenando esto, ya que tienen su original bien llena, de preferencia, no lo pide en ningún lado, ¿eh? Y el formato no lo dice, pero de preferencia yo les recomiendo que lo llenen con tinta azul para que su representante legal firme con tinta azul. Yo hoy en día sí ya tengo unidades de medicina familiar que nos han regresado ST7 porque la llenamos con tinta negra, ¿no? No está en ninguna parte de la ley que sea con tinta azul, pero en el gremio, en este gremio que vemos, sabemos que la tinta azul te permite ver que sea original o no. Cuando ustedes le entregan al trabajador ya su ST7 llena, me va a regresar, el trabajador avisa, ¿no? Vamos a la línea de tiempo de Juanito que sí se accidentó en verdad. El trabajador hace un aviso inmediato, lo manda a la IMSS, les regresa un ST7. Esto sí lo dice la ley. Tenemos 72 horas para contestarla, pero no se me vayan a estresar. Yo no he tenido en 18 años trabajando en la salud ocupacional, no he tenido un ST7 que me la califiquen como de trabajo porque me tardé más de 72 horas. O sea, no es un criterio para castigar a la empresa y tú dices que no te reportó Juanito, pero como te tardaste 5 días, te la califico como de trabajo. No, pero sí pasa algo y es muy importante. Si es un accidente real y ustedes entre más tiempo se tarden,
más tiempo se puede tardar en salir el dictamen y mientras tanto no le paga el IMSS al trabajador su incapacidad como de trabajo. Por eso es importante que sí respetemos estos tiempos para afectar lo menos posible a nuestros empleados. Pero no se me presionen por dejar de hacer una investigación correcta. Por eso sí es muy importante que solo tengamos conciencia de que si nos tardamos, el más afectado va a ser el trabajador. Me dicen, me voy a regresar, dicen que si tal cual ponemos no reportó en letras grandes, sí, me voy a regresar aquí a la imagen, sí, tal cual se pone como aquí, no reportó o no aplica. ¿Por qué no aplica? En la línea de tiempo del Juanito malvado que nos quiere meter un gol, no aplica porque no existió el evento accidente. Por eso se justifica también poner no aplica o no suspendió solo así tal cual con letras grandes. Yusafat, sí. Mira, el IMSS, mi bendito México, no está bien protocolizado todo lo que es como lo de la tinta azul que yo les decía, que en muchas empresas hemos llenado ST7 con tinta azul y no pasa absolutamente, digo, con tinta negra y no pasa nada. Y últimamente de acá de la clínica de Carrillo hay una doctora que ahorita nos está respondiendo el, tiene que ser con tinta azul, justo igual que a ti, nos pidió una carta aclaratoria y se la hicimos. Y de ahí dijimos, ¿saben qué? A todas van con tinta azul. Y entonces, si vas a poner no reportó y no suspendió, adjunten además una carta aclaratoria. Una carta aclaratoria tal cual, logo de la empresa, de preferencia hoja membretada, y si no es hoja membretada, que sea logos de la empresa a color. Ponemos la fecha, dónde estamos ubicados, a qué unidad de medicina familiar va dirigida, a quién corresponda, asunto, carta aclaratoria y ahí aclaramos. En el numeral 18 se coloca no reportó, ya que el trabajador no reportó en tiempo y forma que tuviera un accidente. Y en el numeral 19 estamos poniendo esto porque el trabajador no le avisó a su supervisor. En el numeral 21 estamos poniendo que nadie tomó conocimiento inicial del accidente porque el trabajador no reportó en el momento del accidente y ya con eso no la van a tomar como buena. O sea, ya con eso nos damos a entender el por qué pusimos no reportó o no aplica. Les digo, perdón María Fernanda, estoy viendo que a ti te pasó lo mismo. Yo por eso ahorita, si a ustedes ya les tocó y ya saben que una unidad le está pidiendo esto, pongan el no reportó, pero pónganlo además con carta aclaratoria, porque ojo, si ustedes quieren poner la hora en la que, entre comillas, el trabajador dice que pasó, en el momento en el que ustedes pongan aquí cuándo ocurrió el accidente y pongan fecha y hora, están aceptando que pasó un accidente. Y en la línea de tiempo del Juanito malvado, del que nos quiere meter gol, no pasó en realidad. Él se esguinzó jugando fútbol, ¿no? A lo mejor hasta después en la investigación sale el compadre de Juanito que se está burlando de que, ay, mira, este Juanito bien listo, se esguinzó ayer domingo en el fútbol y quiere meterlo como de trabajo. Está difícil que se enteren, pero a lo que quiero llegar es, no me vayan a poner en esos fecha y hora de suspensión probable de labores o de aviso, porque si lo ponen, el IMSS dice, ah, pues aquí la empresa está diciendo que sí pasó, me está poniendo la hora y la fecha, aunque ustedes lo pongan aquí abajo como que no reportó. Entonces, lo único que tenemos que hacer sí es doble trabajo, porque tienen que llenar eso con el no reportó, no suspendió o no aplica, más la carta aclaratoria de por qué lo están haciendo. La carta aclaratoria es mejor incluirla, les va a llevar 5 minutos hacerla y aseguran que el doctor del IMSS entienda el por qué estamos poniendo no reportó, no suspendió o no aplica. Naomi dice, ¿podría repetir por favor en qué momento se coloca se desconoce? Mira, a ver, déjame ver, Naomi. Yo les comentaba que yo prefiero poner la parte, aquí está. Tin, tin, tin. Vamos a poner, sobre todo aquí, cuando, cuando nosotros volvemos a la línea del tiempo del Juanito, que se esguinzó jugando fútbol, pero quiere echarnos la culpa de que fue el viernes saliendo del horario laboral. En el numeral 20 nos pide poner dónde fue el accidente y te dice en la empresa,
en una comisión, en trayecto a su trabajo, en trayecto a su domicilio o trabajando tiempo extra. Cuando yo pongo se desconoce, adjunto carta aclaratoria porque le voy a le voy a explicar al doctor del IMSS que yo no estoy reconociendo que ocurría en el trabajo porque no reportó, no hay testigos, no hay videos y además yo desconozco ese accidente porque ustedes no saben si fue jugando fútbol o si fue simplemente en su casa. Por eso se pone ahí, Naomi, se desconoce. Cuando no sabemos en realidad en dónde fue, pero sí estamos seguros de que no fue en mi empresa. Mm, mm, mm. La carta aclaratoria, muy buena pregunta. ¿A quién le corresponde hacerla? Pues es a la persona que tenga más conocimiento del accidente. En verdad, estos formatos los pueden ya tener hasta casi tipo machote en su computadora. Yo creo que lo correcto sí es que la haga servicio médico con seguridad, porque al final, como somos un proveedor de servicios especializados, pues no somos parte de la empresa, entonces sí necesitamos el visto bueno de alguien, seguridad o RH, pero sí es correcto que lo hagamos nosotros, ¿va? Ay, perdón, aquí. Ah, sí, María Fernanda Ramírez me dice que también te pidieron perdón, qué bueno que llegaste a esa parte, Fer. Una vez que ya está llena la ST7, porque ya habíamos avanzado allá a llenarla, ¿no? Si es real, pues con la información real, si no es real, ya les dije qué leyendas pueden poner. Ya que está llena la original, vamos, antes de que la firme el representante legal, vamos a sacarle copias, ¿va? Le vamos a sacar más o menos son unas 8 copias para que ustedes se queden con una y para que en la copia que ustedes se queden, el empleado les firme. Recibí original y 7 copias más carta aclaratoria original y 7 copias. Todo eso se los tiene que escribir y ustedes se van a quedar con ese. Hay empleados mañosos que van al IMSS y no entregan la carta aclaratoria. Entonces, cuando nos regresan la ST7, ustedes por eso tienen que poner aquí en el numeral, en el 21, donde dice descripción precisa de los hechos. Antes de terminarse su espacio, tienen que poner se adjunta carta aclaratoria, porque así el IMSS le va a decir al empleado, oye, aquí dice que me están mandando una carta aclaratoria, dámela, ¿dónde está? Y si el empleado ya lo destruyó, pues con su carota de vergüenza, tendrá que regresar con nosotros y decir, oiga, doctor, ¿qué cree? Pues se me cayeron las cartas o no pensé que fueran importantes y no las entregué. ¿Me puede volver a dar? Y no puede llegar y decir, a mí el doctor no me dio nada, porque ustedes van a sacar su original con la leyenda que él mismo les puso de que sí recibió la carta aclaratoria. Y como dice Fernanda, cada copia pues le va a doler la mano al representante legal, pero la va a tener que firmar cada copia y ponerle sello y hacer su firma con tinta azul. Eso es súper importante. No se vale que la original la firme con tinta azul y luego saquen 7 copias, ¿va? En algunas unidades de medicina familiar sí se las aceptan así, pero ya cada vez se ponen más especiales y lo que piden es lo que dice Fernanda, que se haga la firma en original en tinta azul en cada copia, ¿no? Hugo, híjoles, las maravillosas 72 horas hábiles. Sí pueden ser, tengo, yo creo que el 80% de las unidades de medicina familiar justo lo toman así. Y tenemos otras donde los trabajadores se asesoran y te dicen tal cual, no es que usted tiene 3 días para regresármela, porque la hoja se tiene que llenar, pero no, sí son horas hábiles, ¿va? Y también si se atraviesan fin de semana nos cuentan. Por eso les digo que no hay una prisa real en llenarlas, salvo por ayudarle al trabajador. Cuando sí es un accidente real, a que pueda cobrar lo más rápido posible su incapacidad como de trabajo. Si se tarda o hay algún tema con eso, se puede hacer una carta aclaratoria con el motivo de retraso. Claro que sí. ¿Qué creen que también nos pasa? Yo acabo de tener hace poquito en una empresa un empleado que mandó su incapacidad y la ST7 nos la entregó como 10 días después de que fue su accidente y fue un accidente real. Entonces, obviamente aquí
en la carta aclaratoria pusimos que el empleado se tardó 10 días en entregar su ST7 y que por eso no habíamos podido eh, llenarla. Obviamente, pues a veces el empleado está grave y no la puede entregar él, pero por eso es importante que ustedes participen en las capacitaciones de ingreso de empleados y que esté bien estructurado el procedimiento. Ahorita lo vamos a ver. Tenemos que tener un procedimiento para todo esto, ¿va? Ya vimos los tiempos de respuesta. Hay veces que incluso las respuestas se pueden tardar muchísimo. Por favor, no se desesperen, pero sí den un seguimiento. Y ustedes como personal de empresa tienen todo el derecho en ir al IMSS a pedir la respuesta al ST7 en caso de que el empleado no la vaya a recoger o en caso de baja del empleado o fallecimiento del empleado. ¿Va? Todo trabajador en México tendría que estar inscrito al IMSS y todo trabajador tiene derecho a recibir una incapacidad en caso de que esté imposibilitado a trabajar. Existen diferentes tipos de incapacidades, por enfermedad general, por maternidad, accidente de trayecto y accidente de trabajo, son las que ustedes van a manejar en su día a día, ¿vale? El riesgo de trabajo, lo más importante que quiero que se queden de esto es lo que ya vimos, se paga al 100% desde el día uno. De hecho, hay gente que va a entrar un día a trabajar en una empresa, la dan de alta y si ese día tiene un accidente, se le puede incapacitar porque es un accidente real de trabajo, solo en caso de riesgos de trabajo, que quedamos que son los accidentes o enfermedades laborales. La enfermedad general no. Esta se empieza a pagar a partir del cuarto día. ¿A qué me refiero? Si el IMSS te incapacita solo por 3 días, te está justificando tus faltas, pero no te los va a pagar. Hay empresas que sí los pagan, pero eso es una prestación interna y es una ventaja a la empresa. Además, con esa enfermedad general solo nos pagan el 60% de nuestro sueldo, ¿va? La incapacidad por maternidad requiere que la mujer haya tenido previa a la incapacidad mínimo 30 semanas de cotización. Esto lo hace el IMSS también por protegerse, por no aceptar una embarazada que a lo mejor ya tenga 7 meses de embarazo y entre a trabajar porque va a ser recepcionista y la empresa quiera que tenga incapacidad por maternidad. Esto no se puede, hay que tener semanas previas. Perdón, me voy a regresar. Cuando es enfermedad general, solo se requieren 4 semanas de cotización previas, ¿va? ¿Qué se puede y qué no puede hacer una persona incapacitada? Por favor, mucho ojo. Yo sé que cada empresa es diferente, pero la persona que tiene una incapacidad IMSS no debe trabajar, no debe participar en cursos. Es más, no importa que el curso sea en un hotel, no debe participar porque está incapacitada. Si es la fiesta de diciembre, no debe de ir a la fiesta ni puede pisar las instalaciones de la empresa. Normalmente las incapacidades se dejan en el módulo de vigilancia, incluso hay muchas empresas que tienen buzones, sale el servicio médico, las recoge, recursos humanos, pero no debe de entrar, ¿va? Y como ya les había dicho, nada más para recordar, el 60% del sueldo se percibe cuando te incapacitas por enfermedad general y es solo a partir del cuarto día de incapacidad. Y si es un accidente de trabajo o enfermedad de trabajo, sí es el 100% de tu sueldo. El empleado puede seguir haciendo uso de los servicios del IMSS. ¿A qué me refiero? Consultas subsecuentes, rehabilitación, etcétera. Y solo puede retornar a su trabajo si no le quedó ninguna secuela que lo imposibilite. Vamos a suponer que hubo una explosión en la empresa y tuvo un trauma acústico agudo y ya perdió gran porcentaje de su audición de un oído y ahora lo quiero volver a incorporar, pero en su zona de trabajo hay mucho ruido, ruido que sobrepasa lo que marca la norma. Tendré que reubicarlo si es que no alcanzó un porcentaje de pérdida auditiva suficiente para una incapacidad parcial o total permanente, ¿va? No podemos meter a un trabajador con secuelas a unas instalaciones laborales que le pueden causar más daño. Por eso muchas empresas o ustedes deberían de incluir en sus protocolos el tener esta parte bien documentada de quién debe retornar y en qué condiciones.
¿Cómo dar un seguimiento adecuado a las incapacidades? Yo soy amiga número uno de los procedimientos, flujogramas, procesos, que todo quede por escrito, considerando todas las áreas involucradas, que sea revisado por las áreas involucradas y que firmen las áreas involucradas. Ayúdense tenemos muchos softwares, tres, no me acuerdo otros nombres, no tengo ahorita en mente otros nombres que nos sirvan, pero si no, váyanse a lo básico, Excel, pero estos que les sirvan para generar bases de datos y que generen estadísticas para su reporte mensual, que este reporte les va a servir para hacer un diagnóstico anual y finalmente justificar su plan de trabajo cada año. Por eso sí es importante cuando recaben incapacidades, sobre todo por enfermedad general, que pidan el diagnóstico de por qué se incapacitaron, que sepamos de qué se enferma nuestra gente. Recordemos que la trazabilidad es algo que afecta a cualquier parte de la operación. Nuestro producto son las incapacidades. Tenemos que ver desde que me llega hasta que pasa por nóminas para que podamos garantizar el pago adecuado y el seguimiento al estado de salud de la persona. Deben de tener una bitácora de recepción de incapacidades. Esta se puede tener en los módulos de vigilancia o en servicio médico, donde se firme quién entregó y quién está recibiendo. Por si se pierden los documentos, tengamos ese respaldo de cómo ver quién le dio seguimiento a la info. Este archivo, si puede ser un Excel, si no tienen un software de seguimiento, debemos de tener el folio de la incapacidad, nombre y firma de quien entrega y nombre y firma de quien recibe. El Excel, cuando no tiene un software, tiene que tener la fecha de recepción de la incapacidad, el folio de la incapacidad, la fecha de inicio de la incapacidad, qué tipo de incapacidad es, si es maternidad, riesgo de trabajo, enfermedad general, si es inicial, subsecuente o final, cuándo le entregaron ustedes a recursos humanos o a nóminas y el diagnóstico. Esta info del diagnóstico solo es para ustedes y por mucho seguridad y RH previo acuerdo y registro en un procedimiento. Recordemos que muchos diagnósticos son realmente delicados en tema de sensibilidad, por lo tanto tenemos que respetar la confidencialidad de salud de todos nuestros empleados. Otra vez, vuelvo a la parte, no se les olvide que todo procedimiento debe ser revisado y autorizado por las diferentes áreas. En este caso de incapacidades involucramos a servicio médico, seguridad, recursos humanos y nóminas. La bitácora física es muy importante para las firmas de que se entregaron. El Excel para el correcto registro de datos, pero también asegurarnos de que todo el personal que usa ese Excel sí sepa cómo colocar la información y de dónde obtenerla. Escaneen las incapacidades. Si tienen celular de la empresa, aunque sean fotografías, pero esto nos ayuda a que si se pierden, tengamos ahí el respaldo documental. Y muy importante, todo accidente de trabajo que sea calificado como accidente de trabajo tiene que traer como comprobante de alta un ST2. A diferencia de la enfermedad general, no hay un ST que sea como alta de la enfermedad general. Y tampoco la maternidad tiene un alta, simplemente tenemos una fecha de inicio y una de término. Pero a sus empresas no debe de dejar entrar a ningún empleado, sino si tuvo un accidente de trabajo, tiene que llegar con su ST2 y de preferencia les sugiero que hagan su evaluación de ingreso, que pase a revisión con médico o con enfermero para ver que en verdad sí esté en condiciones de retomar sus actividades. Voy a irme otra vez al chat porque vi que aquí quedan algunas. Muy bien, equipo, ha llegado la sección de dudas o comentarios. Aquí nos pueden ayudar con todas las dudas que tengan, adicionales a las que nos fueron poniendo durante la sesión. Y con todo gusto les estaré ayudando a leerlas para que la doctora Cecilia nos dé respuesta a las mismas. Sí, mira, ya me fui, Lorenz. Aquí tenemos, dice, en caso
Brenda, ya había respondido las que están antes de las de Brenda Salazar. Dice Brenda, doctor, en caso de que el colaborador no quiera continuar con el riesgo de trabajo y nos firme su deseo de no continuar, se debe enviar el ST y este documento para invalidar la ST. Ay, Brenda, pues mira, es que aquí pueden pasar dos cosas. Que el trabajador no quiera, pero si el accidente fue real, o sea, si en verdad ocurrió un accidente, tenemos que responderla. Y no hay manera de invalidarla. O sea, si en verdad el trabajador ese día estaba, la esposa le pidió el divorcio, estaba distraído y se mochó un dedo. O sea, tenemos que poner todo tal cual y ya el IMSS dirá si eso no es de trabajo, pero la tenemos que contestar. Puede pasar el segundo caso, que el trabajador se mochó el dedo de manera intencional y ya se los confesó y lo puso en una carta de hechos. Igual tienes que llenarla y no se va a invalidar, simplemente lo van a calificar como no de trabajo porque ya tienes el testimonio por escrito, incluso con huella, de que el trabajador dijo que lo hizo a propósito porque quería cobrar una incapacidad. Entonces, tanto como invalidar no, más bien es terminar de cerrar el círculo de si es o no de trabajo. ¿Va? Luz. Adicional a eso, si quieres ya te voy a leer las de mis dos para que sea más Ah, sencillo. sí, está bien, Luz. La siguiente es de Luz Ríos Gómez, que dice, doctora, en caso de estar bajo incapacidad, pero su turno comienza a 10:30 y termina a las 6 a.m., ¿se justifica todo el turno o solo de 10:30 a 11:59? A ver, esta, o sea, no sé si Luz, ¿nos puedes ayudar abriendo, abres su micrófono? O sea, no entiendo si el accidente ocurrió a las 10:30 y lo voy a sacar a las 10:30, le justifico todo el turno. ¿Es a lo que te refieres, Luz? Luz, ya tienes habilitado para que puedas hablar, solamente pícale al micrófono y adelante. ¿Me escuchó? Sí. Sí, Bueno, me refería más que nada, por ejemplo, si está bajo incapacidad y, por ejemplo, tengo entendido pues que obviamente no se tiene que presentar hasta que termine su incapacidad, pero, por ejemplo, si termina, bueno, pongamos el caso de que hoy termina su incapacidad y él está en el tercer turno que empieza de 10:30 a 6 de la mañana, ¿se presentaría y se justificaría todo el turno o no se tendría que presentar? Si justo hoy, 23 de febrero, termina la incapacidad, si hoy es su último día de incapacidad, no se presenta a trabajar, sino en un accidente real, vamos a suponer que es el Juanito de la línea de tiempo que sí se exquinzó. Él tendría que ir todavía el día 24 a que le extiendan su ST2 o incluso hay doctores en otras unidades de medicina familiar que cuando es algo como un esguince, en tu última incapacidad ya te entregan tu ST2, entonces ya no tienes que volver a ir. Pero si hoy se termina y hoy su turno es en la noche, no se presenta hoy, se tendría que presentar hasta el 24. Y sí se le justifica aunque sea el tercer turno. No sé si con esto respondí tu duda, Luz. Sí, muchas Súper. gracias. excelente. Ahora la siguiente pregunta es de José Alfredo Lares Castro. ¿Qué pregunta? Doc, ¿hasta qué punto se vuelve legal negar el ingreso a la empresa? O sea, si está de incapacidad, no es ilegal. Al contrario, sería ilegal dejarlo entrar. ¿Por qué? Porque el IMSS te está otorgando una incapacidad para que estés en tu casa reposando y recuperándote. Más que reposando, es recuperándote. Entonces, de hecho, más bien no es legal que la empresa exija que vaya el trabajador en persona. Eso está mal y más que ilegal es ilógico. Por eso se permite que vaya cualquier persona, su vecino, incluso hay veces que son los propios compañeros de trabajo, ¿no? Si yo me accidenté, ese sí, le puedo hablar a Juanito y le digo, no seas malo, échame la mano y pasa por la incapacidad de mi casa y le entrega a alguien más. No es ilegal negarle el acceso ni a cursos ni a fiestas. No se califica como discriminación. Justo para nosotros cada diciembre es el mismo tema, ¿no? Oye, voy a hacer una fiesta, pero tengo un empleado de incapacidad y quiere ir y ya me dijo que que nos va a acusar con sindicatos si no lo dejamos entrar. No, el argumento legal es empleado que está de incapacidad no puede participar de ninguna actividad de la empresa. Entonces, no es ilegal negarles.
Lo que sí está mal es obligar al empleado a que a fuerzas sea él quien lleve la incapacidad, ¿va? Vale. Ahora tenemos la pregunta de Claudia Cervantes Silva. Doctora, ¿qué pasa cuando el patrón pierde o trascarpela la ST7? ¿Se puede solicitar una copia para su llenado en salud en el trabajo? Sí, con mucha vergüenza vamos a tener que hacer una hoja a nombre del representante legal. Esta nos puede ayudar su asistente o la vamos a hacer nosotros, donde digamos que perdimos el formato y hay dos situaciones. O el trabajador nos echa la mano y recoge la hoja y va y la pide. Lo más correcto es que seamos nosotros. Bueno, más que nosotros, alguien de la empresa, el que vaya y lleve la hoja medicina del trabajo diciendo que la perdimos. Pero sí es la opción pedir la copia por medio de una carta aclaratoria de solicitud de copia de ST7. Ojo, a los empleados no les otorgan solo una original, normalmente les dan dos. Y ustedes lo que pueden hacer es decirle al empleado, tú quédate una, yo me quedo a la otra, y si la pierden, pues crucen los dedos para que el empleado no haya perdido la suya, si no hagan su carta, o si no, ustedes quédense con las dos y en verdad una quédensela como para ustedes en el servicio médico y la otra ya se la dan a firmar al representante legal y tienen ese backup que es la segunda original. Muy bien. Ahora seguimos con la pregunta de Rocío Portillo Minjares. Doctora, si una colaboradora se le emitió incapacidad por enfermedad general, pero quiere y puede seguir laborando por realizar actividades administrativas, ¿hay algún problema si ella no quiere hacer valer sus incapacidades o si se llega a acuerdo con la empresa para trabajar desde casa? Esta pregunta está bien padre, Rocío, porque en teoría nos pasa mucho con el personal administrativo y de confianza. Y en ese caso, yo como médico lo que más les sugiero es que no la manden al IMSS. Muchas empresas lo hacen porque al final, pues a la empresa le conviene porque el IMSS le paga una parte e incluso la empresa lo que hace es pagarle el complemento de enfermedad general para completarle su 100. Y de esa manera los motiva a ir al IMSS. El home office al final es un método de trabajo. Si vemos la correcta proceder legal, no deberías ni de hacer home office. Si vamos a lo que hoy en día pasa en México, sí hacen home office. Y si a ti te preguntan, doctora Rocío, ¿podemos dejar a la empleada en home office? Díselos tal cual yo te lo digo. La parte legal dice que el home office es trabajo, no debe de trabajar, pero la realidad es que si en verdad su trabajo es como estamos nosotros ahorita atrás de una compu y pues no fue como que tuviera una cirugía cerebral o algo así, o sea, no requiere algo de procesamiento mental y todo lo puede hacer porque se esguinzó, porque se fracturó una pierna, etcétera, pues sí la puedes motivar a trabajar, pero el deber ser es reconocer que el home office es un trabajo y que si está de incapacidad por parte del IMSS, el IMSS le justifica el no continuar con sus labores. ¿Va? Bien, de acuerdo. Ahora tenemos una pregunta de Hugo Alberto Martínez Carmón, que dice, ¿eso aplica a toda la condición de trabajo, doctora? Sí, o sea, el home office es una forma de trabajo, de teletrabajo, pero lo es. El que tú tengas un trabajo donde a lo mejor te corresponda ir a supervisar empresas, pues también implica, a lo mejor no estás pisando las instalaciones de la empresa, pero está en tu descripción de puesto que es parte de tu trabajo, entonces tampoco lo deberías de hacer mientras estés de incapacidad. Entonces, cualquier comisión de trabajo se considera como estar adentro de la empresa, ¿va? Por eso aplica esta parte. Va a haber curso en el hotel y pues la doctora dijo que no lo metan en la empresa, pero es en un hotel, déjenlo entrar. No, no se vale. También se le exime de su trabajo mientras está en comisiones. Muy bien. Por ahí tenemos un mensajito de Samantha Esmeralda Martínez Barragán que dice, muchas gracias por la capacitación, doctora. Estuvo muy interesante. Espero que pronto nos comparta una sobre la ST9. Sí, vas a ver que sí, Sam. Y ahora tenemos la última pregunta del día de hoy, que es de Wendy Janet Cardosa Méndez. Que dice, Doc, ¿la ST7 y la ST2 se archivan solo en el expediente del trabajador o debemos tener una copia en un archivo independiente en el área médica? Híjole, yo sí soy paperless. Hay que buscar imprimir lo menos o fotocopiar lo menos. Yo les recomiendo solo guardarlas en el expediente del trabajador y escanearlas y tenerlo como digital en un drive donde sepamos que a lo mejor se descompone mi computadora, pero lo voy a poder seguir teniendo. No sacar más copias.
Hay empresas chiquitas que sí, de todo quieren y tienen unos expedientes así bien gruesos, sáquenlas, pero yo soy más amiga de escanearlo y tenerlo digital y cualquiera de las dos formas es un método correcto de archivo. Excelente. Muy bien. Tenemos una más de Carlos Alfonso Garnica Escalona, pero creo que es incompleta porque en el caso del diagnóstico de la incapacidad, y hasta ahí se quedó. No sé si se la haya ido por ahí antes. Sí, Carlos, no sé si nos quieras compartir tu duda completa. No sé si te referías a la parte que les comenté, que yo sé que cuando es enfermedad general, en ninguna parte viene el diagnóstico. Entonces, en su flujograma de registro de manejo de incapacidades, deben de pedirle al trabajador que ponga su nombre completo, qué diagnóstico le dieron, gastroenteritis, tendinitis, lesión del manguito del rotador, etcétera, para que ustedes tengan ese registro, porque en realidad la incapacidad del IMSS en ningún apartado dice el diagnóstico, solo dice si es un probable riesgo de trabajo o no. Entonces, no sé si esa era como la pregunta, pero creo que es la última. Y, Carlos, igual si nos puedes ayudar como a confirmar de que si era ese o... Ah, ok, sí. Dice, indica que no se comparta con RH, pero según la NOM 004, el expediente es propiedad del establecimiento. ¿Deberíamos de compartir la información? Ay, por eso es importante que aunque seamos un prestador de servicios, preguntemos e indaguemos si existe en nuestra empresa un aviso de confidencialidad, porque tienes toda la razón, Carlos. El expediente es propiedad del establecimiento, pero también del propio paciente. De hecho, ahorita hay varias iniciativas justo para darle al trabajador más derechos sobre su expediente. Yo les comento esto porque hay diagnósticos muy normales, pero hay diagnósticos tan simples como un embarazo, que puede ser que la trabajadora no quiere que se enteren de que tuvo una amenaza de aborto y en esta parte tenemos que asegurarnos de que la gente, RH, seguridad o el quien tenga acceso, sí tengan un aviso de confidencialidad y sí lo podemos preguntar y no se ve mal, ¿eh? Porque incluso a veces nos piden a nosotros mismos como prestadores de servicios firmarlos porque sí, sí se los tendrías que dar. Y tengo unas discusiones increíbles en muchas empresas de que el trabajador me cita diferentes leyes, diferentes artículos, diferentes normas, pero al final sí. El expediente, como tú lo dices, también es propiedad de la empresa y ellos tienen derecho a acceder a la información, pero nosotros nos protegemos justo en nuestro procedimiento que se vea que no somos los únicos que tienen acceso para que si hay un filtrado de información, no seamos nosotros los únicos culpables porque seamos los únicos que la conocen, ¿va? Entonces, su procedimiento o proceso de manejo de incapacidades va a ser la clave para que ahí se vea toda la gente que va a tener acceso a la información. Incluso tú ahí puedes poner que todas las personas que tengan acceso deben tener firmado su aviso de confidencialidad para evitar fugas de información que puedan causar el reporte de algún empleado porque se haya filtrado mal la info, ¿vale? No sé si tengamos algo más Sí, o... por ahí tenemos una anónima que pregunta, ¿y si se entrega un ST7 y se califica como enfermedad general, se debe entregar ST2? Ay, ¿qué creen? Tengo muchas clínicas aquí en Querétaro que entregan ST2 a todas las ST7 independientemente de que sean o no. E incluso el ST2 dice no de trabajo. Entonces, lamentablemente, si tú todavía, hay veces que el trabajador ya se recuperó y todavía no tiene su cita para el dictamen de si eso no riesgo de trabajo. Si todavía no tiene cita para el dictamen, tu única certeza de que sí fue dado de alta es pedirle que le den ST2. De otra manera, tú no puedes estar seguro. A veces son empleados que simplemente ya no quieren ir al IMSS porque ya se fastidiaron. Entonces, sí tienes que pedirle ST2 cuando te digan que no es de trabajo y sí se las dan en el IMSS y les ponen que no es que no es riesgo de trabajo. ¿Va? ¿Alguna otra Vale, duda? creo que no, y luego que son ya las 5:19, creo que es momento de mejor ir cerrando, porque justamente estaba mapeado que fuera solamente una hora y no queremos interrumpir las operaciones de los equipos. Sí, Sin gracias, embargo,
Antes de irnos, quiero aprovechar a nombre de Occupational Field para agradecerle de manera especial a la doctora Cecilia Díaz Martínez por compartir su experiencia y conocimientos. Sabemos que nos ha aportado mucha claridad el día de hoy y un gran valor práctico a esta sesión. Lauren, si por ahí te mandan más dudas, con confianza tú tienes mi correo, mándamelas y te las respondo aunque sea por escrito, ¿va? Claro que sí, doctora, no te preocupes. Y también, de una vez respondiéndole a sus preguntas, les dejo de nuevo el enlace de la capacitación, del cuestionario de la capacitación de este mes, para que puedan contestarlos. Recuerden que es necesario que tengan una calificación igual o mayor a 80 para que pues, se les haga válida su acreditación. Ahora sí, aprovecho para agradecerle a todos los participantes por su interés y compromiso con la actualización profesional. Estamos seguros que su participación fortalece nuestra cultura de prevención y el cumplimiento de todas nuestras actividades de salud ocupacional. Y por aquí, doctora, tienes una felicitación más de Tonancien de Jesús Martínez, que dice: muchas gracias, doc. Me gustó mucho su ponencia. Gracias también a ustedes. Espero que les sirva mucho la información. Igual, por ahí te están mandando otros mensajitos de parte de Orlando Pérez. Muchas gracias, doctora. De Carlos Ponce también, gracias. De Laura Quijada Igo también. De Concepción Toquianzi también. Comparte la opinión de los mensajes de nuestra audiencia. Fue una capacitación muy interesante, la verdad. Fue muy clara tu explicación, así que muchas gracias, doc. Ahora sí, siendo las 5:22 de este día, damos por terminada la segunda capacitación de este año. Muchas gracias por su participación a todos y que tengan un excelente inicio de semana.